Buenos días a todos. Damos comienzo a la sesión cuarta con un ligero cambio en el orden de las conferencias. Vamos a empezar con la que está prevista en segundo lugar, que nos la va a dar Carlos Paz. De Carlos Paz tenéis el currículum en vuestra carpeta, ya no vamos a entrar en detalles, lo podéis consultar ahí. En todo caso, lo que sí me gustaría comentar es, aparte de su amplia formación en cuestiones infográficas y informáticas en general, que respondería al nuevo hombre del Renacimiento, ¿no?, con conocimiento completo, ¿no?, de todas las cuestiones, ¿no? Si antes hacía falta conocimientos, por ejemplo, el arquitecto, pues de dibujo, de arquitectura, de agrimensura, de botánica, incluso cuestiones de salud a la hora de edificar, es decir, una visión completa, ¿no?, del hombre del Renacimiento. En el caso de Carlos Paz, pues es algo parecido, ¿no? Él no construye físicamente, pero sí virtualmente. Dentro de esas reconstrucciones virtuales también hay que saber las medidas, casi cuestiones técnicas, arquitectónicas, pero también pues la vegetación, cómo está dispuesta, ¿no?, según el momento, según el punto de vista, ¿no?, las nubes, cuestiones físicas, cuestiones táctiles. Es decir, requiere muchos más conocimientos, ¿no?, de los simplemente informáticos, ¿no?, que también hacen falta, evidentemente. Por otra parte, insisto que el currículum lo tienen en la carpeta, por lo tanto ya lo pueden ver detenidamente. Sus trabajos en publicaciones y en empresas de primer nivel pues demuestran su gran capacidad, ¿no? Veremos también ahora los resultados. Pero no solo es que trabaje y trabaje bien en esos cometidos, sino que además lo hace con pasión. Eso es lo que lo distingue pues de otros profesionales, ¿no? Y fruto de esa pasión que tiene por esta infoarqueología, infoarquitectura, es que va a publicar varios libros, entre ellos uno sobre arquitecturas en papel que nunca se llegaron a realizar en Orense, o edificios desaparecidos de Orense, ¿no?, vistos, no recreados, ¿no?, por su buen hacer. Sin más, doy paso a la conferencia y adelante. Bueno, hola, buenos días. Primeiro, darle gracias a Julio por la presentación. Bueno, gracias a Jesús Ángel por contar conmigo para estas charlas, e gracias a vos por vir. E, bueno, pois a institución, sempre un placer e un honor, pois, no Museo da Cultura Galega vir a dar, bueno, pois unha charla, non? Sobre o que a un lle apaixona, no meu caso, pois é o mundo da infografía e o mundo virtual. Vou tentar ser rápido porque non sei exactamente o tempo que teño. 30. Entón, pois vou ser un pouco rápido, vou enseñar máis tema visual que botar o rollo. E, bueno, despois, se hai o caso que des preguntar calquer cousa, pois... Primeiro, o que fago eu non está nunha epígrafe da xeo social, é dicir, pode falar de infografía digital histórica ou infoarquitectura patrimonial, infoarqueoloxía virtual, é dicir, non hai unha definición. Son destas profesiones novas que a educación reglada non é capaz de absorber, salta por encima da educación reglada. Para a xente que irades derivaros a este sistema, pois tedes dúas vías, non? A vía reglada, se sodes arquitectos ou historiadores ou arqueólogos, pois, bueno, hai cursos de posgrado, hai másters que vos levan ao mundo de 3D, pero, bueno, a vía natural, hoxe en día, para acadar un nivel altísimo, tes que ir á educación non reglada, non? É dicir, hoxe, ca potencia dos ordenadores, ou a baixada de precios dos ordenadores, calquera pode adquirir un equipo por relativamente pouco diñeiro. O software hoxe tamén é barato,
hai para estudiantes, non fai falta nin licencias prácticamente, e despois está a rede, que é a gran máquina de formación. Se un ten interés, atopas o que che dé a gana a nivel de formación. Entón, pois, no meu caso, pois, bueno, pois eu veño do paisaxismo, fui un pouco derivado do diseño industrial e, bueno, pois un pouco por medio casualidade, pois acabei un pouquichiño pois nas empresas de infoarquitectura, non? Que cando había época de construcción que se facían infoarquitectura para casi toda a promoción urbanística. E, bueno, pois cheguei un pouco ao patrimonio, pois un pouco por casualidade. Entón, pois, bueno, pois unha mezcla de paixón, tamén de indignación por ver a patrimonio esvaecido, desaparecido, desvirtuado. E, bueno, é un mundo tremendo. Vou empezar polo final, o que sería o final. Vou poñer un vídeo de que se pode chegar a facer cun edificio. Neste caso é un hotel que estaba en Ourense, Hotel Roma. Era un edificio tremendo do arquitecto Daniel Vázquez de Gulías. Vamos, ímolo poñer un ratiño, un minuto, vamos, para que vexades directamente do que estamos a falar. Bueno, vou non parar porque non nos dá máis tempo, pero, bueno, é bastante hipnótico, non? Isto é unha das cousas que se pode facer con infoarquitectura aplicada ao patrimonio, poñer en valor o que é patrimonio, que é inmaterial, porque xa non o temos con nós, pero aí está, non? É dicir, de alguna maneira, sigue formando parte do noso patrimonio e, como tal, hai que cuidalo, hai que respetalo, hai que valoralo, non? As circunstancias históricas de cando desaparece un edificio son moi variadas, pero, bueno, neste caso, pois, vamos, un pouco para que vexades o que se pode chegar a facer. Isto está moi ben, poderse facer moito mellor, de forma diferente, pero, bueno, está tratado con moito cariño, non? Vouvos, como non temos moito tempo, vouvos falar das fases que leva construir un edificio, non? Están a grosso modo, é dicir, este é un pazo dos Condes de Andrade en Pontedeume. Hai unha fase que é de investigación, a fase que, neste caso, fan historiadores que levan o proxecto este, se dedican a ir por todos os centros de arquivos, a buscar planos, a buscar expedientes, fotografías, debuxos, croquis, calquera cousa que valga para despois poder levantar o edificio, non?
Entón, pois, vedes que teñen indicacións constante unha vez que se centre, que esa información dispersa que está por aí, que se dedican a ir aos sitios, sacar, escanear, bueno, en fin, empezan os traballos, pois é moi constante, pois as correccións, mira, isto está mal, ubicar ben na posición o edificio onde estaba, nos entramados históricos urbanos actuales, correccións constantes, mira, isto está aquí, isto non está aquí, o traballo despois empeza, bueno, pues, sobre todo con AutoCAD, porque é bastante preciso dibuixar un pouco onde está cada cousa. Hai que decir unha cousa, que os planos xamais encaixan, xamais sexan planos do século XVII ou do século XXI, non encaixan. É dicir, entón hai que facer, pois un pouco un Tetris e tal hasta que todo encaixa. É un proceso lento, pero acaba encaixando todo, non? Sacamos das fotografías antigas, sacamos os perfiles, calquera información visual válenos para sacar e fabricar os modelos, non? Entón, pouco a pouco vamos compoñendo un puzzle e, pois, partimos sempre dun 2D, non? Do edificio, das plantas, secciones, pois eso vai crecendo, como serían as cubertas, porque a veces non hai datos das cubertas, entón hai que moitas veces utilizar a intuición e, unha cousa que se chama ojímetro, non? Que é aproximar un pouco según, porque non tes máis referencias que o que tes, non? Entón, pois, a veces a complexidade suele ser moita. Despois, sobre fotografías, pois miramos un pouco como era a topografía naquela época, intentamos mirar todos os factores posibles, que grados de inclinación tiña entre cotas, calquer dato por pequenos detalles, non? Entón, é un puzzle que se vai xuntando pouco a pouco, aquí vemos os buratos que había aquí arriba, onde habían esos canzorros que despois os tiñan o tal, pois estou poñendo un exemplo, pero igual en todos, non? Hai sempre dúdas, variacións, consultase co experto, o experto dá o visto bo e entonces vai collendo forma o edificio, non? A maioría das veces, consigues material así e despois, tens que tamén limpalo, preparalo, a veces ben curvo, tens que poñelo recto para poder dibuixar despois en condicións, co que incluso o material que nos dan hai que traballalo, non vale así en bruto. Despois, fanse, estes son capturas de pantalla directamente. Eu traballo en AutoCAD, pero podes traballar en calquer software, podes traballar en Maya, en Blender, en Cinema 4D, hai SketchUp, hai 1000 programas. Antiguamente, pois, non había transferencia entre programas, horas de importación, podes traballar en calquer programa que despois podes mover e importar, non tens ningún problema. Entón, os proxectos van medrando, van tenindo infinidade de correcciones, van evolucionando, hai dúbidas en todos os lados, e pouco a pouco vais a resolvendo, non? Vai collendo forma, incluso topamos cousas que dentro das fotografías que nos dá que son detalles, non? Pouco a pouco, a cousa vai collendo un pouco de forma. O capacidade volumétrica de ver un edificio témola todos. Non é que non valgo para ver un edificio en 3D. É algo que témolo todo innato, é dicir, de forma innata, non? É dicir, que a base de tal, ao final, a estrutura volumétrica acaban. Estos son renders de proba para ver os fallos, que se disparan así rápido, tamén para enviarlle o historiador, o investigador, para que diga, mira, isto aquí non, isto sí. Entón, xa vedes que aquí va collendo un pouco máis de forma, estos son renders moi primigenios, despois a cousa vai collendo xa, estos creo que foron os primeiros así con textura, que era para probar un pouco, unha das fases, non? E, despois xa metido a topografía, metendo arbolado, e se vai collendo un pouco de forma. Estos son totalmente provisionales, non? Entón, para resumir, hai unha fase histórica de investigación que é unha parte que creo que é pouco valorada porque é moi ardua. Despois hai unha fase de debuxo 2D, podía ser directamente facer 3D, pero é mellor sempre facer o 2D. Despois xa a fase de modelado, despois hai unha fase de texturización, iluminación,
renderizado e postproducción, non? Texturización, imaginade un cubo que lle metemos unha fotografía que cubre como unha sábana ao redor dun obxecto 3D e iso é a texturización. Antiguamente, como había pouca capacidade dos ordenadores, pois era unha fotografía pequena que non pesara moito. Hoxe, unha textura pode levar 8 mapas. Leva mapa de desplazamento para que teña volumen, ten mapa de brillo para que brille, ten mapa de reflexión, de refracción, mapa de oclusión, onde van as sombras, é dicir que hoxe son materiales complexos, non? Bueno, e despois a iluminación é unha simulación do entorno físico, non? De sol, iluminación, de rebotes de fotones que se simula dentro dun ordenador para conseguir o hiperrealismo, non? Entón, outro recurso que utilizo moito antes dos modelos, antes de texturizar, que son, non se ve, é a restauración, a ver se me abre con... Bueno, como hai algúns TIFF, non sei se me abrirá. Bueno, a restauración fotográfica. Antes de traballar un proxecto, eu, se hai alguna fotografía, intento facer un estudio de texturas, entonces fago, primeira fase, pois isto é unha fotografía en bruto, se vedes aquí, primeiro que fago unha limpeza, unha restauración fotográfica, e despois fago un fotocoloreado. Hai que escapar do fotocoloreado este que había con colores pastel, que é horroroso, pero faz un estudio de como os tonos das texturas, bueno, xa vedes que neste caso era para este edificio da esquina que está na calle do Paseo de Ourense, que, bueno, que desapareceu nos anos 30. Vou enseñar varios exemplos desto, de o que sería restauración fotográfica, fotocoloreado para estudio previo, non? Isto era un arco de triunfo que estaba se fixo para homenajear o padre Feijóo en Ourense, estaba feito con ladrillo, só existía isto e no ano 2015 apareceu esta fotografía que debe ter así, ese tamaño. Pois nada, metemos aquí unha restauración, un pequeno fotocoloreado e isto, pois isto foi un modelado feito antes de ter a fotografía. Se vedes a fotografía, ten por aquí detalles constructivos e cousas que, obviamente, neste grabado, este foi o grabado do que se fixo o modelo. Entonces, nos construíse según o que tes. Se tú non tes material interesante, pois construyes o que ves, non? Este xa non valería, habré que revisar este proxecto, por exemplo. Vamos, este outro dos proxectos que están pendientes, que é o edificio do Parrote, a cárcel do Parrote, non? Está ali, a Casa Gótica do Parrote, perdón, que está en Coruña. Entonces, bueno, pois eso, faise un pequeno arranxo da foto e un fotocoloreado para sacar un pouco todas as texturas. Repítese o proceso no que se pode. Isto sería a escaleira imperial do Hotel Roma que vimos antes. E, bueno, pois, despois o modelo infográfico, pois, bueno, pois copia un pouco os tonos, as texturas. Isto, por exemplo, é a estación antiga de Ourense, de Canedo, pois o mismo, faise un proceso de limpeza e un proceso de estudio de texturas. Vou poñer así un pouco algunos rápido. Isto estaba na rúa Paseo, enfrente do Hotel Roma. Depois do Hotel Roma, esta fotografía é moi antiga, será da primeira década do 1900. É o mismo, non? O proceso podes extrapolar. Isto a rúa Progreso no ano 1900. Podes extrapolar a calquer... Esta fotografía de Ruth Matilda Anderson desde a balconada do Hotel Roma. Entón, isto é un recurso a fotocoloreado e a reconstrucción, a restauración fotográfica que utilizo para centrarme cas texturas, non? E despois volvo a enseñar algúns proxectos rapidamente. Por exemplo, este de hai 2 ou 3 anos, bueno, que sería unha das portas de Ourense, non? A Porta da Aira. Pois nada, pois fixemos unha reconstrucción basándonos neste plano que existe. Había 12 portas, só non queda ninguna, vamos. Só hai información de 2. Este que arquitectura non construída, este é un ingeniero que foi por Ourense e ao ver as Caldas dixo, ao ver as Burgas dixo, non pode ser que non teñades un... Entón, bueno, pois
baseándonos neste plano que non encaixaba, pois fixemos esta reconstrucción. Xa vedes que o nivel de detalle é elevado, está encaixado no que sería o entorno das Burgas. Isto sería o exconvento de Santo Domingo, en Ourense, unha visión desde arriba, non? Entón, o entorno, xa vedes que un entorno en neutro para que se pode localizar. Este sería a estación de Canedo que vimos antes. Canto máis precisión utilizas a hora de construir, o resultado final da imaxe sempre é moito mellor. Son pequenos detalles que se suman. Isto, por exemplo, sería na Alameda de Ourense, o Hospital de San Roque, onde hoxe está o edificio de Correos. Un edificio que era de 1500 e tiraron no 1930, vamos. E, bueno, pois fixemos reconstruccións do antigo Concello de Ourense, de como sería. Desto non hai información, só información visual, perdón, información escrita e pouco máis. Este edificio, caeu, reformouse, meteuselle aquí este reloxo e aos 10 anos caeu polo peso. Despois hubo dos proxectos que nunca se levaron a cabo, que foron este, de Manuel de Uceda, e este outro, de Antonio Queral. Obviamente ningún dos dous, pero, bueno, isto sería... Vou enseñar un proxecto de Palacios que a calidad non é... Palacios fixo un proxecto para Ourense na plaza de San Martiño de Tous. Fixo unhas acuarelas moi bonitas. E, bueno, pois, non sei, mellor se ve un pouco oscuro, un pouco queimado, pero, bueno. O espacio é máis pequeno do que parece, non? É dicir, non hai moita distancia, pero, bueno. Entonces, bueno, pois, son rendes de proba, non teñen moita calidad, pero vese os volúmenes, non? Con isto podemos reconstruir calquer construcción de calquer arquitecto integrado no seu sitio, non? Esta parte está extrapolada, porque como só había información de interior, extrapolei cara ao exterior como daría as outras fachadas, non? Xa vedes que aquí hai corrección de errores, esos son renders todos de proba, non teñen moita calidad. Aquí tamén modificaba a fachada, Palacios facía moitas modificacións na fachada esta. Máis cousas. Hai un proxecto que a min gústame moito que no ano 35, isto foi un traballo que fixen a Fundación Penzol, o arquitecto nacionalista, bueno, era galeguista, Manuel Gómez Román, fixo un diseño a Castelao para a súa casa, non? Entón, pois, fixolle, bueno, pois, unos bocetos, un dibuixo. Entón, pois, bueno, pois, fixemos unha reconstrucción, non? Primeiro escollimos a imaxe, limpámola un pouco, preparámola un pouco, bueno, un pouco estudio de como serían as cubiertas, e, bueno, pois, fixemos a casa que, bueno, que lle farían a... Refírome que non só é edificios que existiron, non? É dicir, o valor que ten o traballo dun arquitecto, pois, supoño que os arquitectos de hoxe, dentro de 100 anos, tamén estudiarán e farán reconstruccións, pero, bueno, ten valor porque é Castelao e porque, bueno, pois, fin, é un proxecto curioso, non? Vou vos enseñar, por exemplo, isto é de hai 6 meses. Había dunha das portas de Ourense que estaba encima da ponte. Isto son cousas que van no meu libro, pero ainda está todo pendiente de finalizar. Só tiñamos este dato, tiñamos as medidas, bueno, pois extrapolamos un pouco, integrei no que sería na súa posición original, pois sería este torre defensiva porta da cidade, non, de Ourense. Se tiramos, podedes ver que hai bastante resolución, son grandes. É unha forma moi gráfica de ensinar o patrimonio
de que a xente o identifique e que o ubique no seu sitio, non? É dicir, sales do corsé académico e marchas sales saltas un pouco que as fronteiras do académico e vamos, a divulgación o que interesa, non? Vou enseñar algunha cousa. Un edificio que había na rúa Progreso, en Ourense, o edificio Lombardero, tremendo, un edificio tremendo. E, bueno, pois xa vedes como queda integrado o edificio, máis con xente, cando son fotografías que teñen sol, oblígame a mí no motor a colocar o sol na mesma posición para que as sombras coincidan. Pero, bueno, o resultado creo que provoca por unha parte indignación ver que xa non temos eso porque alguén quixo facer un edificio nesa esquina. Pero, bueno, vou enseñar ahora rapidamente, non sei como vou de tempo, pero, bueno, para que vexades, 5 minutos temos, nin eso. 5 minutos temos, sí. Nada, proxectos a outra escala, estos son un traballo conxunto con outros modeladores que se fixo para National Geographic. Bueno, pois isto é a reconstrucción de Atenas, todo o que vedes está reconstruído en 3D, todo. É dicir, edificio por edificio. Isto podes escalar o tamaño que queiras. A parte máis complexa sempre son as partes orgánicas. E, bueno, os modelos permítenos seccionar. Bueno, vou ir pasando uns cuantos modelos para que vexades. E vou vos comentar, para rematar, como vexo eu un pouco o futuro do tema este, non? E agora, isto creo que é o Odeón de Pericles, creo que, e isto é, bueno, non me lembro. Vamos a Chichén Itzá, que tamén tocounos un pouco edificios de Mesoamérica, non? Realmente podes construir calquer cousa. A mí non me igual construir unha zapatilla, construir prototipo dun motor. Isto non sei, non me fai caso. Vale. Vou deixar unhas imaxes aquí para que se vexan. Esta é a Casa do Pobo de Ourense, que estaba en Rúa Progreso. Bueno, vou, así, en 2 minutos, como vexo eu o futuro no tema este. Para o ano que ven, empeza a operar o 5G, que significa 10 gigas por segundo de transmisión de datos. É dicir, calquer persona nun móvil ten unha capacidade de transmisión de datos brutal. E isto que significa? Significa que se eu vou a calquer punto podo descargar calquer programa, calquer modelo, que pese moitísimo. Tengo acceso a datos dunha forma brutal. Se xuntamos ca tecnoloxía da realidade mixta. A realidade mixta suposo que entenderías o que é a realidade aumentada, a realidade virtual. A realidade virtual é un entorno pechado con cascos. Realidade aumentada é cando poñemos un móvil ou un tablet sobre un código QR e vemos un obxecto que se move. Pois a realidade mixta son unhas gafas que son transparentes, teñen aquí e nos permite ver o entorno. Se xuntamos eso, esas gafas que xa están fabricadas, xuntamos o 5G, xuntamos os novos GPS que teñen unha resolución, precisión de 5 a 10 centímetros, podemos ubicar calquer modelo infográfico en alta resolución con texturas de alto nivel en calquer xacemento arqueolóxico de calquer punto. É dicir, podemos convertir calquer xacemento arqueolóxico de edificios que non están, ou están destruídos, ou están desvirtuados, podemos montarnos unha exposición virtual permanente, prácticamente sin inversión, no seu sitio. É dicir, tú te verías andando por unhas ruínas, obviamente,
cas gafas podes ver as ruínas e podes te mover para non caer, pero podes nivelar a mellor o nivel de transparencia do que estás vendo. Estou falando dun castro da Idade de Ferro. Podes entrar nunha palloza ou nunha casa e ver como eran as ferramentas, é dicir, cun nivel de precisión e cun nivel brutal, non? Entón, pois, a tecnoloxía está aí para sacarlle partido vamos, de feito, hai un rapaz que fixo un artículo hai pouco que se chama Xavier Moure, que dixo que a alternativa ao despoboamento das zonas rurales, unha das solucións é o patrimonio. Temos tal cantidad de patrimonio infradivulgado que se o sacáramos a luz desta maneira, non, con o uso das tecnoloxías, pois, bueno, pois supoño que sacaríamos todos partido, non? Bueno, vou enseñar Palenque, que é unha dos últimos proxectos que fixemos. Sabedes que se modela cun nivel de precisión altísimo. Bueno, despois, por último, decir que para que valen estos modelos 3D. É dicir, as imaxes están moi bonitas, pero valen os modelos. Os modelos 3D valen para varias cosas. Valen para imprimir con impresoras 3D de carro ancho, imprimir modelos de 1 metro por 1 metro, por exemplo, un edificio de 1 metro por 1 metro, imprimilo vale entre 1.500 e 2.000 euros. É algo absolutamente barato. É dicir, despois habría que texturizalo e tal e cual. Un modelo 3D vale para que no futuro alguén poda reconstruir esos edificios ou modificar e dicir, mira, isto está mal, non? Estaría ben ter unha base de datos onde historiadores, estudiantes, arquitectos podan descargar esos modelos e dicir, mira, pois eu voume facer un vídeo infográfico. Valdría para que un centro de interpretación pois collera esos modelos, fixera pois eso, unha maqueta, fixera vídeos, fixera... É dicir, isto é como deixar un libro para o futuro, non? É dicir, é outra maneira de dar un legado, pero é un legado, non? É dicir, os modelos 3D non teñen valor se non pasan polo tamiz dun historiador ou dun técnico. Entonces, o valor que teñen é polo traballo en conxunto, non? Entón, pois, bueno, pois decir que o multidisciplinar é o futuro, é dicir, os avances sempre son cando se colabora entre varias ramas da ciencia, e, bueno, pois eu agradecido de poder traballar con profesionales da categoría, bueno, pois, destos profesores e catedráticos que, bueno, que son, aparte teñen moita paciencia comigo, co que se agradece tamén. E, bueno, pois nada, pois, por mi parte, pois nada, moitas gracias e... Bien, muchas gracias, Carlos. Sí, mejor. Sí. Vamos a alterar un poquillo el orden hoy y damos paso a Paula Pita. Y después... Después de la charla de Paula Pita, nos reuniremos aquí otra vez de los tres, Carlos, Paula y yo, y tendremos un pequeño turno de preguntas y luego hacemos el descanso y damos por concluida esta sesión cuarta. En la presentación de Paula, repito lo mismo que dije con respecto a Carlos. Ya tenemos todos en nuestra carpeta un breve currículum en el que podemos ver en detalle pues, las fechas, los títulos y más o menos hacernos una idea de cuál es el perfil de Paula. En todo caso, me gustaría recordar que Paula es licenciada en Historia del Arte de la Universidad de Santiago y que forma parte del grupo de investigación Historia de Arte, de Arquitectura y de Urbanismo que dirige Alfredo Vigo. Ha dedicado fundamentalmente sus estudios a la arquitectura barroca. En su parte más clásica, estudios de arquitectura, y en su parte más teórica, la tratadística en la Edad Moderna. Y fruto de esas investigaciones han sido varias publicaciones de las cuales ya tenéis referencia en las carpetas.
Dentro de la arquitectura barroca, pues se ha especializado fundamentalmente, o lo que ha estudiado más son los arquitectos pertenecientes a las órdenes regulares. Ha realizado varias estancias en el extranjero, nacionales en el extranjero, entre ellas en Madrid, en Roma, en Perugia y en Florencia. Y también desde hace años forma parte del equipo docente de la Universidad de Santiago, ¿no? Con colaboraciones también regulares con otras universidades que se pueden consultar en su currículum. Sin más, damos paso, por lo tanto, a esta charla. ¿Qué nos va a hablar? Sí, por cierto, el tema. Hablábamos el otro día, ayer, de los fondos fotográficos y gráficos en general que se encontraban en los archivos gallegos, ¿no? Teníamos especialmente en el Museo de Pontevedra y en el Archivo Municipal de La Coruña. Y junto a esas colecciones que se albergan en grandes centros de investigación gallegos, y además de las colecciones privadas, como veíamos ayer con Guillermo, tenemos también importantes fondos, a veces por descubrir, ¿no? En otros centros ubicados tanto en la península como fuera de la península, ¿no? Entonces, lo que queremos ver ahora, dar a conocer también un poco, es uno de esos fondos que se encuentra en Cataluña, ¿no? No es que sea totalmente desconocido, más o menos se sabe de su existencia, algunas imágenes son muy conocidas, pero en su globalidad sí es un desconocido. De hecho, muchas de sus imágenes ni siquiera estaban catalogadas. Yo no digo en cuanto a la fecha, sino en cuanto al lugar. Entonces, creo que es muy positivo dar visibilidad, ¿no? A esos grandes repertorios en otros lugares fuera de Galicia que son de gran utilidad para las investigaciones que nosotros llevamos a cabo. Adelante, Pablo. Gracias. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas por haber obligado a este cambio en el programa. He sido víctima de la ley de Murphy desde que intenté sacar el coche por la mañana y no pude, hasta intentar coger un taxi al llegar a la estación de tren, así que pido disculpas y doy las gracias a los organizadores por haberme invitado a participar hoy aquí, presentando lo que ha sido en los últimos 2 años más o menos parte del trabajo de nuestro grupo de investigación. En primer lugar, me gustaría comenzar hablando y presentándoles el Institut d'Estudis Fotogràfics de Cataluña. Esta institución se funda en el año 1972 por iniciativa de Miquel Galmes y Creus, que propone la fundación de una asociación cultural sin ánimo de lucro dedicada al impulso y al fomento de los estudios de la fotografía. El instituto se organiza en 3 departamentos, un departamento escuela orientado hacia la formación profesional para aquellos que quieren iniciarse como fotógrafos o que quieren profundizar en la fotografía desde el punto de vista artístico, un departamento de actividades culturales desde el cual se organizan exposiciones, charlas, conferencias, talleres, cursos de iniciación a la fotografía y un departamento de documentación e investigación que está orientado a conservar, gestionar y difundir los fondos que tiene el propio instituto. Dentro de este departamento hay varias áreas. Un área de investigación en el cual ofrecen oportunidad a estudiantes e investigadores de trabajar con los propios fondos del instituto. Un área de divulgación en el cual se organizan fundamentalmente exposiciones y conferencias sobre los fondos del instituto. Un área de formación para la gestión de colecciones. Tienen incluso un posgrado en conservación y gestión de fondos fotográficos, una biblioteca especializada en fotografía, la fototeca y el archivo histórico fotográfico, que es el que a nosotros nos interesa.
En el año 2016, en mayo, la Universidad de Santiago y el IFC firmaron un convenio a través de nuestro grupo de investigación. Nuestro nombre es Grupo de Investigación de Historia del Arte, de la Arquitectura y del Urbanismo. Se firma un proyecto con el título La arquitectura y el urbanismo de Galicia en las colecciones del Institut d'Estudis Fotogràfics. Esta colaboración se enmarca dentro de un proyecto de I+D+I orientado a los retos de la sociedad que se titula Memoria, textos e imágenes, la recuperación del patrimonio perdido para la sociedad de Galicia, del que va a hablar después Jesús Sánchez. Para ello, para desarrollar este proyecto de colaboración, el IFC nos empezó a enviar copia digital de aquellas colecciones, porque el archivo fotográfico se organiza en colecciones, de aquellas colecciones que tenían imágenes de Galicia, que fueron 4, la colección Montaigne, la colección Guasán, colección Terradas y colección Thomas. Nosotros con esas imágenes lo que hicimos fue desarrollar una base de datos en la cual describíamos los contenidos, es decir, les catalogamos esas imágenes. Nuestro trabajo fue identificar los monumentos, los edificios y los lugares representados en esas fotografías, detallar su ubicación geográfica, provincia, municipio, parroquia, lugar, identificar los autores, dar una datación aproximada, en muchos casos mucho más ajustada de lo que proponían ellos, teniendo en cuenta el marco temporal de cada colección, y después dar una reseña básica sobre lo que se representaba. Lo que obteníamos nosotros a cambio era el poder trabajar y conocer un fondo fotográfico que, como verán, es muy nutrido y muy interesante, con el cual que poder aprovechar en nuestras propias investigaciones sobre edificios gallegos muy transformados o desaparecidos antes de 1936. La primera colección que nos ofrecieron o de las cuales nos empezaron a llegar imágenes fue la colección Montaigne. Su nombre viene de Eduard Montaigne y Serra, que era un fotógrafo aficionado. Él era en realidad procurador en tribunales, residía en Barcelona, con lo cual los fondos de su colección, hablo en general, son sobre todo fotografías familiares y fotografías de paisajes, de aquellos viajes que él realizaba solo o con su familia. Esto hace que el fondo tenga mucho paisaje y muchas imágenes de familia, pero vamos a ver que también para Galicia ofrece imágenes muy interesantes sobre patrimonio. El marco cronológico de esta colección es de 1913 a 1918, está bien, muy ajustada en el tiempo, y en general consta de 2.527 imágenes, de las cuales 1.581 son negativos y 946 positivos. Aquí tenemos una de las imágenes de Santiago, que además tenemos la suerte de que ya está incluso datada. La colección Guasán recibe el nombre de Lucien Guasán. Era un fotógrafo francés afincado en Barcelona que se dedicó a la edición de postales desde su propia tienda, la Casa de la Postal. Este negocio estuvo en activo hasta el año 1962, que nos da la fecha final para la datación de sus fotografías. La orientación laboral le llevó a recopilar imágenes de toda España, con muchas vistas de ciudades, paisajes, monumentos y también imágenes de tipo etnográfico. El marco cronológico va de 1912 a 1962 y de las 4 colecciones que nos han llegado es la que tiene más fondos, 77.200 imágenes, 33.100 negativos y 44.100 en positivo. Aquí tenemos una de las vistas. Y aquí una imagen de Ferrol convertida en postal. Se ve perfectamente, sobre todo si vamos fijándonos esas cositas pequeñas como son las personas, cortan la fotografía por aquí, desaparece el marinero, se colorea y se comercializa como postal de Ferrol. Es la iglesia, la parroquia de San Francisco. La colección Terradas lleva su nombre por Esteban Terradas Illa, era también un fotógrafo aficionado, en realidad era ingeniero industrial, trabajó en la compañía de ferrocarriles de la Mancomunitat Catalana, en la compañía telefónica española, Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica, y también ofrece fotografías familiares. El marco cronológico de esta colección va desde 1910 a 1936, consta de 3.458 imágenes,
de las cuales solamente 176 son positivos. Aquí tenemos una de esas fotografías de tipo familiar. Por último, la colección Thomas, que era propiedad de Josep Thomas i Vigas. Este sí era fotógrafo, fundó en 1880 la Fototipia Thomas, que estuvo en funcionamiento hasta 1950. Los negativos de esta colección no proceden de Thomas, sino de aquellos fotógrafos que trabajaban para él y que viajaban por toda España tomando fotografías pues, de ciudades, monumentos, etc. Él trabajó sobre todo colaborando con libros y revistas como La Ilustración Catalana, Peliploma o El Arte en España. El marco cronológico de la colección Thomas es de 1880 a 1950 y esta está compuesta por 22.000 imágenes. Tenemos una imagen de Noia donde retrata unas palilleiras. Todo el volumen de esas 4 colecciones, ¿cómo se traduce en relación a Galicia? Bueno, de Monteis nos llegan 99 imágenes. Aquí tienen la relación de localidades fotografiadas y el número de imágenes que aporta cada colección. De Guasán llegan 1.702, es el que viaja más o sus fotógrafos viajan más por toda Galicia y además vemos que en un periodo bastante prolongado de tiempo, dentro de la propia colección encontramos imágenes de los años 20 y casi de los años 60. Terrada, sin embargo, viene en uno de esos viajes familiares y no se prodiga mucho, de hecho solamente nos mandan 4 fotografías y solo de Santiago. Y Thomas nos llegan 116 imágenes. Curiosamente, para tener una fototipia y hacer esos libros sobre España y trabajar en revistas, resulta un poquito decepcionante si lo comparamos con Guasán, porque podían haber mandado más fotógrafos, podían haber hecho más fotos. Son fotos muy interesantes, de mucha calidad, pero bueno, podía no estar tan cerca de un fotógrafo aficionado como era Monteis. He puesto las 4 fotografías de Terradas. Como se puede ver, 2 son fotografías de su mujer y las otras 2 son unas vistas del exterior de la Catedral de Santiago que en realidad para la cantidad de imágenes que tenemos de la Catedral de Santiago aportan poquito. Aquí tenemos la relación de ciudades fotografiadas en los fondos del IEFC y el número de fotografías por ciudad. Me parece que es interesante. Vigo se lleva la palma con 566 fotografías, casi todas procedentes de la colección Guasán, seguido de Santiago de Compostela, por motivos evidentes, a Coruña, ya bastante atrás, con 103, y después localidades de veraneo, como pueden ser Mondariz, la zona de Vilagarcía de Arousa, las capitales gallegas suelen estar bastante bien representadas, a excepción de Lugo, que solamente tiene 8 fotografías. Nadie quería Lugo, no se entiende muy bien por qué. Tampoco está Mondoñedo, no hay ni una sola fotografía de Mondoñedo y esto se ve muy bien cuando uno hace un mapa con las localidades fotografiadas. El tamaño de las estrellas no quiere decir nada, era simplemente para que se vieran un poco más o menos y sobre todo poder encajar la muy representada Costa de las Rías Baixas, que es donde obtenemos más fotografías. Después, obviamente, Santiago y Coruña y el entorno de Coruña, hasta la localidad de Ortigueira. Les interesan las villas marineras, esto está bien. Desde Santiago se desplazan a Noia y Muros, Finisterre, y hay algunas fotografías del faro de Cabo Vilán. Pero después resulta impactante el vacío de Lugo y Orense. Orense, a nivel de provincia, tiene bastantes imágenes, pero únicamente de Orense y Ribadavia. De Carballiño nos dejan 2, 3 fotografías de una carretera. Lugo, como ya dije, únicamente hay 8 fotografías. Monforte sí está mucho más y mejor documentada. Viveiro también, hay 30 y pico fotografías de Viveiro y un par de fotos de Ribadeo, que son sobre todo de paisajes. Apenas ofrecen fotos urbanas. En total, 1.921 fotografías, no las traigo todas, aún así he buceado mucho para seleccionar las imágenes que
que vamos a ver. Llama la atención dentro de esas fotografías el que apenas estén representados los grandes monasterios gallegos. Únicamente hay fotos de conventos porque estaban en las ciudades, hay alguna foto del monasterio de Lérez, porque aquello de que está cerca de Pontevedra, unas pocas fotos de Melón, porque bueno, entre Ribadavia y Mondariz, pues te puedes acercar un momento, pero ni Oseira, ni Sobrado, ni Pollo, ni Olla, ninguno. No hay ninguna fotografía de estos edificios. En cuanto a las temáticas que ofrecen estas colecciones de imágenes, tenemos por un lado panorámicas y vistas urbanas, por el otro los monumentos y edificios singulares. Hay también paisajes que pueden tener pues, apenas casas y ser únicamente una vista del entorno, o ofrecer pues, imágenes lejanas de algunas localidades. Esto es la ría de Finisterre, con Corcubio Nicé. Y después visiones de tipo o de gusto antropológico, con representaciones sobre todo buscando dar una imagen de la Galicia más tradicional que aparece en las tres colecciones que nos dan más imágenes. Aquí una vista de una calle de Tui, de Guasán, o tomas que fotografía a esta mujer de Pontevedra, o montéis a las mujeres haciendo un mercado en la plaza de la Leña de Pontevedra. Obviamente, para nuestro trabajo, para nuestra investigación, las imágenes que nos resultan de mayor interés son las panorámicas y las vistas urbanas. Panorámicas son las menos. Las hay, pero no son las más numerosas. Son, no obstante, unas imágenes muy interesantes porque nos muestran la transformación, casi podríamos decir brutal, que han tenido las ciudades de Galicia desde 1950 hasta la actualidad. Pues, además, vemos que cambia la forma de retratar muchas de esas ciudades. Este es el caso de Orense. Esto es una vista de la ciudad de Orense de la colección Guasán. Posiblemente no llegase ni al 1962, era de los años entre los 30 y los 50. Hoy en día esa es una vista que ya no se ofrece de la ciudad. Antiguamente no se sacaría la zona de los puentes, se sacaban los puentes porque les interesaba el monumento, pero aquí no había ciudad, había 2, 3 casas. La ciudad de Orense era el entorno de la catedral que veíamos antes. Hoy en día el entorno de la catedral ha sido devorado por toda esa maraña de edificios en consecuencia del crecimiento, lógico por otro lado, de la ciudad de Orense, y la vista más vistosa es el río con sus nuevos puentes y la extensión del caserío con sus zonas verdes. Lo mismo ofrece Pontevedra. Esta fotografía es casi una réplica de la fotografía que veíamos ayer, que nos decían que era la primera fotografía de Pontevedra. El fotógrafo ha elegido el mismo punto de vista, se ve obviamente con el Lérez y la iglesia de Santa María, las casas del arzobispo. Esto es un intento de hacer la misma vista hoy. Ya no se ve la iglesia de Santa María, devorada por todos estos edificios que se han ido construyendo en la ribera del Lérez, pero es que además hoy en día nadie puede ir a ese punto a hacer una fotografía porque esto es la autopista. Yo cogí el Street View, fui buscando el punto de vista y tuve que saltarme a este camión. De hecho, el punto de vista exacto es unos metros más a la derecha, pero cuando pasaba el coche de Google había un camión. Entonces no lo he podido conseguir exacto. Pero sí nos da esa evolución, ya no solo de la propia ciudad, sino también del entorno. Lo que antes sería un camino, la carretera que unía Santiago y Vigo, hoy es la autopista. Las autopistas se hicieron prácticamente sobre los antiguos caminos, o al menos en muchos casos. Otra ciudad que tuvo un desarrollo espectacular fue Vigo. Aquí tenemos una vista de Montéis desde el Castro, una vista compuesta de 2 fotografías de tomas, y esto es lo que se ve hoy en el Castro prácticamente mirando a la misma dirección. Y cuando uno mira pues hacia abajo, ¿no? Digamos, de frente en la fotografía de Tomás, ya se encuentra pues,
toda esa zona del ayuntamiento, incluso se ve el crecimiento de las localidades como Cangas y Moaña, al otro lado de la ría. Las vistas urbanas generalmente están dedicadas pues, a calles, plazas singulares de nuestras localidades. En este sentido, los fondos del IFC también nos han permitido reconstruir en base a sus propias fotografías la evolución de calles y de espacios como es el Cantón Grande de Coruña. Aquí tenemos una fotografía de la colección Thomas que se puede llevar a antes de 1925 porque vemos que no está construido todavía el Banco Pastor y además aquí está el hueco del solar donde se va a levantar el Teatro Linares Rivas. Guasán, sin embargo, ya nos fotografía desde la terraza esos dos edificios, el Banco Pastor, el Teatro Linares Rivas. Pero es que Guasán nos vuelve a ofrecer, la colección Guasán vuelve a ofrecer otra imagen donde el Teatro Linares Rivas ya fue sustituido por el Cine Avenida y además tenemos aquí el edificio del Banco Hispanoamericano, que hoy pertenece al Banco Santander por todas estas largas fusiones de bancos y vemos que aquellas casas antiguas ya no queda ni una. Han sido devoradas por edificios de mayor entidad y de mayor tamaño, modificando completamente esa parte de la ciudad, que además es una parte muy, muy significativa. Lo era entonces y lo sigue siendo hoy en día. Estas vistas urbanas también nos dan información sobre edificios desaparecidos. Hay que estar atento, pero ahí los tenemos. Por ejemplo, el antiguo náutico de Coruña, que en los años 40 se sustituyó por el actual edificio. Vemos aquí, después veremos con mayor detalle, el Hotel Atlantic, del que hablábamos también ayer, el pequeño pabellón oceanográfico que había junto a los jardines de Méndez Núñez. Todavía no estaba construido el Hotel Embajador, que hoy es sede de la Diputación y Teatro Colón, y tampoco pues, aparecen aquí las casetas, la sede de la Autoridad Portuaria. Es otra zona, la del puerto, que ha sufrido muchos cambios a lo largo de estas décadas. Pero eso no solo, estos cambios no solo los vemos en las grandes ciudades o capitales. Esto es Redondela, esto es Viveiro. En Viveiro tenemos ya una primera muestra de los cambios que han sufrido el litoral en Galicia. Dentro de las ciudades, sobre todo las ciudades de costa, villas marineras, antiguas villas marineras, el litoral se ha transformado radicalmente. En algunos casos con un efecto pernicioso, voy a dejarlo en eso. Uno de los casos más conocidos es sin duda el del barrio del Berbés de Vigo, el antiguo barrio de pescadores. Tenemos aquí una imagen de la colección Monteis, esta vista desde el mar de ese barrio del Berbés con esas pequeñas casas de pescadores justo en el litoral, una vista un poquito más cerca, también de Guasán. El interior de esas casas de pescadores, donde guardaban las traineras con las que salían a pescar, donde se vendía el pescado del día, esas sardinas o jureles que traerían los pescadores. Esto es el Berbés hoy. Esto ya es un intento de repristinar, bueno, no repristinar, sino embellecer un poco esa zona que estaba sumamente deprimida, sigue estando deprimida, y esta es la vista desde el mar. La lonja, los nuevos edificios se han comido la vista de las casas de los marineros y se ha transformado completamente toda esa área. Además, las vistas urbanas ofrecen también detalles curiosos, interesantes en algunos casos, como puede ser el tratamiento que se daba hace no tantos años a las fachadas de los edificios o a los paramentos. Por ejemplo, he traído esta imagen porque se ve que esta casa en la Plaza del Trigo de Orense estaba encalada hasta el suelo. Incluso las piedras buenas de granito, no solo la mampostería. Lo vemos también aquí en la calle La Rúa das Damas o en la Rúa dos Soportais de Pontevedra. También aquella imagen que enseñé de la Plaza de la Leña de Pontevedra se veía que los edificios eran completamente blancos. Estamos también un poco hablando de cómo se trataban los edificios,
qué imagen ofrecían las ciudades antiguamente, que también es una cuestión interesante. Evidentemente son modas, cambian con el tiempo, volvemos a la piedra, las estatuas no se pintan, los edificios ahora tampoco. Pero hace no tantos años sí se encalaban. Y eso da una imagen muy distinta de cómo eran nuestras ciudades. Con lo cual también pues, a la hora de hacer reconstrucciones es un elemento interesante. Cómo es hoy un espacio, cómo era hace 50, 60, 70, 100 años. Por supuesto, las colecciones ofrecen muchas imágenes de los monumentos gallegos, vistas de la Catedral de Santiago, imágenes muy interesantes de edificios que sí han tenido transformaciones a lo largo de estos años, como puede ser la Colegiata de Santa María del Sar, imágenes de sus interiores, el claustro muy cambiado, sobre todo en la zona de la techumbre. Hay otras fotografías donde se ve que todos los sepulcros que hoy se muestran en el interior de la iglesia estaban antes por el medio del claustro. La Catedral de Santiago también ha sido objeto de fotografías. Igual aporta menos. La vista del trascoro es algo más conocida, pero ofrece imágenes que a mí me han llamado mucho la atención de la zona del altar, ¿no? De la llegada al presbiterio, porque esto sí que ha sido totalmente modificado después del Concilio Vaticano II. De hecho, hoy en día nadie podría rezar donde está rezando esta señora. Para empezar, porque estas verjas de la vía sacra las han llevado al ancho del crucero y ya no te puedes acercar, ¿no? Salvo que estés en los primeros bancos, con suerte, en una misa un poco importante. Ahora ese espacio está acotado. E incluso hay una tarima, que es donde se suben los tiraboleiros para mover el botafumeiro y demás. El altar está completamente abierto, ya no hay ninguna interrupción, ya no hay ninguna verja. Esto es muy interesante. Y después esta vista, que yo nunca había visto ninguna parecida, desde dentro del coro de la catedral, que también da una visión completamente diferente, ya que en Santiago, en cuanto se pudo, se retiró el coro del centro de la nave, así como en otras catedrales se conservan, en Santiago no. Y hoy se trata de poder ver el altar y la imagen del apóstol con total facilidad, mientras que antiguamente eso no era posible. Había que ponerse donde estaba la señora rezando. Otra catedral que también ha tenido transformaciones es la Catedral de Orense. Y pues también tenemos visiones de edificios que han padecido ruina y que recientemente han vuelto a restaurarse, como puede ser el convento de San Francisco de Orense, con estas fotografías, las dos muy interesantes, o imágenes tan curiosas como esta de los tejados de la Catedral de Tui. Hoy en día, si van a visitar la Catedral de Tui, se puede subir al tejado porque después de la intervención de Pons Sorolla colocó unas losas, que no sé si eran basadas en datos históricos o por imitación a la Catedral de Santiago, el caso es que colocó unas losas y hoy se puede caminar por los tejados de la Catedral de Tui. En este momento era impensable. La fotografía se hace desde una de las torres, el fotógrafo lo suben a la torre para que pueda hacer fotos de la ciudad, del Miño y de Portugal, pero vemos que la catedral estaba completamente cubierta de teja, incluso por las paredes del cimborrio, del crucero. Edificios, monumentos en otras localidades importantes, como Monforte, ya decía, de Lugo hay pocos, pero Monforte aún se salva. Incluso se fotografía la estación de Monforte, que tan importante fue para esa localidad. Ya esos edificios singulares, edificios del progreso, edificios de la comunicación, edificios de moda, digamos, en aquella época, que después nosotros olvidamos y ahora estamos volviendo a valorar, y por tanto son muy interesantes. Esos edificios de las ciudades balneario, las ciudades de viaje, ciudades de comercio, el Hotel Atlantic, su fachada principal y en la fachada posterior. El estadio, evidentemente el Deportivo hoy no va a jugar ahí, nadie puede ir a Europa o a segunda con un estadio semejante. Era un estadio muy bonito, un estadio además con una arquitectura muy particular, con unos resabios de la arquitectura fascista de la época, que bueno, al menos es una muestra de ese tipo de arquitectura, pero pues no se puede frenar el avance. Otros edificios que les interesaron mucho fueron los balnearios.
De hecho, el balneario de La Toja y el balneario de Mondariz se van a convertir en dos puntos de veraneo muy importantes dentro de Galicia, conocidos en el exterior, porque tampoco hay que olvidar que el fotógrafo selecciona aquello de lo que ya tiene alguna idea y aquellos otros lugares de los que les van hablando en el sitio. Ellos van hasta La Toja, hacen fotografías de los balnearios, estas de Montéis, estas de Ouasan, y Ouasan vuelve cuando esos dos edificios ya han desaparecido y la zona del balneario ha cambiado completamente ya hacia la imagen que tenemos hoy en día de los balnearios de La Toja. Ofrecen, y esto es muy interesante, fotografías de los interiores. Estas fotografías están pensadas sobre todo para reproducirlas en postales. En parte, pues supongo que el hotel le convendría enseñar sus instalaciones, pero es que además también al quien veraneaba en La Toja, pues oye, si puedes enseñar una postal con tu habitación o con una habitación mejor de la que te tocó a ti, pero que da sensación de estatus, pues seguro que más de uno picó y mandó la postal a la familia. El otro balneario que está muy bien documentado es el de Mondariz. De hecho, no traigo todas las fotografías de Mondariz, he hecho una selección porque tenemos casi 60 y muchas fotografías de cómo era el balneario. El balneario también está hoy muy transformado. De esta fotografía hay por todo colección la postal, o sea que estas escaleras fueron impresas como postal, las entradas a salones, los salones de baile, el comedor, habitaciones un poco más modestas, la zona de la terraza, los pasillos de la zona de descanso del balneario, incluso las zonas de los baños fueron fotografiadas. Y bueno, finalizo aquí. Evidentemente esto es un paseo muy breve por aquellas imágenes que ofrece la colección. 1921 imágenes a sumar a las que ya nos ofrecen los archivos gallegos y otros archivos españoles. No sabíamos lo que teníamos en el IFC, porque además la fototeca no se puede ver online e incluso las colecciones te enseñan 4 fotos por colección, con lo cual hubo que contactar con ellos, establecer ese convenio para que así empezaran a llegar estas imágenes y encontrarnos con lo que realmente pues, es un tesoro, ¿no? Porque cruzando esas fotografías con lo que tenemos aquí, más los planos, más la documentación, más incluso noticias de periódicos que pueden surgir, se puede trabajar mucho en la reconstrucción de edificios muy transformados y muy desaparecidos. Y no solo, y completamente desaparecidos, quiero decir. Y no solo eso, sino también de las ciudades. Y que también me lleva a establecer otra reflexión, que es que si no podemos parar las destrucciones, al menos que hagan unos buenos reportajes fotográficos antes de demoler esos edificios, porque si hoy no los queremos, igual nuestros hijos o nuestros nietos miran para ellos y les dan un valor que nosotros no les damos, ¿no? Entonces, la fotografía es una herramienta perfecta para la reconstrucción y volver a recuperar esa memoria perdida de nuestro patrimonio. Muchas gracias. Voy a dejar así. Gracias, Paula. Nada. Abrimos un pequeño turno de preguntas con respecto a Carlos y a Paula. Hola. Bueno, agradecervos os dous un pouco as vosas charlas. E tiña un par de preguntas para Carlos, porque interésame bastante o tema da reconstrucción virtual. Quería saber se che podría preguntar un pouco canto tempo e cantas persoas lles pode levar reconstruir un edificio de tamaño medio, como pode ser o da Casa de Castelao, o sea, unha cousa non moi excesiva, nin tampouco moi pequena. Que programas empregas para facer levantamentos virtuales? Ou se incorporas as zonas de entorno dentro do mesmo modelo ou exportas a outro tipo de programas máis específicos para entorno.
E, bueno, creo que é basicamente iso. Vale. A duración para levantar un modelo depende de varias cousas. Depende, primeiro, da información. Se tes información relevante, é dicir, tes os planos, tes fotografías nítidas, tes información, o expediente municipal, que ven cas plantas, cas seccións, cos alzados, pois normalmente é rápido. Non sei, por exemplo, un edificio como ese de Castelao, bueno, é difícil dar un tempo determinado porque depende da complexidade, porque moitas veces hai un proceso, ou estudiar a documentación hai un proceso no que interiorizar o volumen. Unha vez que interiorizas o volumen, levantamento 3D rápido, faso 2D, é dicir, máis que nada por higiene, faso 2D, normalmente fago en AutoCAD, así xa respondo a túa outra pregunta. Eu traballo en AutoCAD, por lo menos para 2D, para tema de precisión, porque permíteche, e ademais é o software que utilizan os arquitectos normalmente e está generalizado. Podese facer directamente en 3D Max, que despois eu volco os datos a 3D Max e termino os traballos en 3D Max. Tanto a nivel de construcción como a nivel de despois texturizado, iluminación, etc. Despois falo máis en detalle do software. Despois tamén, canto a tempo, depende da complexidade. Depende da complexidade do nivel de complexidade que queras chegar. Canto máis nivel de complexidade, máis tempo. Se te paras nos detalles, por exemplo, tens que facer molduras orgánicas, por exemplo, tens que marcharte a ZBrush, por exemplo, que tens que funcionar con unha tableta e modelar directamente sobre un orgánico, é dicir, como se fora a modelar plastilina, vamos. Pero modelar orgánicos é outra cousa. Vamos, entón, o que suele facer, se son edificios nos que te vas a acercar despois moito, traballas con máis precisión. Se vas a facer imaxes desde máis lonxe, traballas con menos precisión, porque non se van notar. É dicir, hai certas cosas que non se van notar. Entón, o tempo varía. Despois tamén varía da persona que modela a destreza que teñas claras as ideas, que teñas claro como vas modelar, porque a veces, por exemplo, funciona moito con booleanas, que hai xente que modela palo seco, colle directamente unha fotografía e tal, e modela directamente sobre a fotografía, sin 2D nin nada. Pero, bueno, o meu proceso sempre AutoCAD, despois 3D Max, despois se utiliza ZBrush, por exemplo, se hai partes orgánicas, ou para acelerar o proceso compras modelos. Hai un montón de páxinas rusas que descargas cariátides, hai catálogos enteiros que tes todo tipo de ornamentos que podes modelar, podes modificar, son librerías, non? Normalmente, se vas con plazos cortos, tens que entregar un plazo, normalmente, pagas que a calidad, como con casi todo. É dicir, se tú tens que entregar tal, saltas encima de cousas que a mellor te vas parar con máis precisión. Se non tes vamos a ver, é dicir, depende de moitos factores o tempo, vale? É dicir, depende dos factores da persona que modela, da complexidade, depende de se tes os recursos, se tes información. Pero, bueno, son tempos razonables. Por exemplo, este que vos enseñei do Hotel Roma, por exemplo, o edificio foi modelado en 2 días. É dicir, non é moito. Pero despois o proceso de texturización pode chegar outros 2 días, a iluminación, empezar a renderizar outros 2 días. Vamos, nunha semana cepillas calquer... Depende, te digo, de información. E en canto ao software, pois, mira, aí, a ver, Blender é gratuito, por exemplo, un software que se utiliza bastante en arqueoloxía. SketchUp, que é un programa que era gratuito, que tamén é moi sinxelo de utilizar. Eu recomendo, se alguén quere empezar, que empece por SketchUp. Tes os módulos de importación a calquer tipo de software, é dicir, hoxe non tens ningún problema por traballar con este porque che gusta máis e despois xa o levas ao que queires. E despois, utilizo 3D Max porque 3D Max permíteche a cinemática toda, permíteche 3D Max é o rei. Despois Maya, hai xente que lle gusta Maya, pero Maya é máis complexo. Maya é máis para animación de películas e cosas polo estilo. E despois está o tema dos motores de render, non? É dicir, o motor de render é o que fai toda esa cúpula de iluminación para que os materiales salgan correctos e tal, non?
hasta agora había os motores basados no procesador. Tú tes un procesador, entonces a xente que facía granjas de render, tiñas 20 ordenadores conectados en render e desa imaxe, pois cada ordenador procesaba unha parte, entón aceleraba o proceso de facer. Que pasa? Que agora os procesadores teñen moitos núcleos, veñen con moitos procesadores dentro. Agora van a sacar un con 100 núcleos, co que xa tes unha granja de render nun solo ordenador que che pode costar, a mellor non chegar aos 1.500 euros. E, ademais, agora estáse derivando a GPU render, que é render a través da gráfica. É dicir, as gráficas novas, por 500 euros, tes unha gráfica, unha 1080, moi potente, ou unha Quadro, que ten 3.000 núcleos. Tes 3.000 ordenadores en procesamento en paralelo. Entón, para este tipo de cousas está moi guai, porque de cada parte, dedícase un núcleo, que ao final é unha granxa de ordenadores. Entón, o software, xa digo, o tempo relativo, e despois o software depende do gusto de cada quen. Hai xente que aprende en AutoCAD e modela en AutoCAD, hai xente que modela todo en Max, hai xente que modela en SketchUp, en Blender. Si recomendo utilizar ZBrush, porque ZBrush escapas da geometría, tes que empezar a modelar. Pero, bueno, é un pouco contraintuitivo, pero é unha ferramenta fundamental. E Blender tamén. A xente que fai arqueoloxía ou deriva por aí, Blender é unha ferramenta bastante boa. E, bueno, despois tes posibilidades infinitas. Todo é anglosajón, todo software anglosajón, toda a investigación hoxe en software de renderizado, Octane Render, F-Storm, é todo anglosaxón, ou ruso, hai empresas todas de fora, aquí faixe pouca cousa. E, bueno, pois non sei se iso resposta ás tuas preguntas. Sí? Vale. Yo quería apuntillar una cosa, es que nos lo he explicado muy bien, pero yo tengo un ejemplo gráfico que creo que lo ilustra mejor. Para hacer una reconstrucción, que vamos a ver después, yo de momento le dije que me pusiera hiedra en un edificio, ¿no? Y al cabo, al día siguiente, pues me escribe un mensaje y me dice: llevo 7 horas generando la hiedra de ese edificio, una, ¿no? Y uno dice, bueno, 7 horas para generarla, la hiedra, ¿no? Bueno, para contestarle, ¿no? Deja que ya la planto yo. Ya la planto yo. Sí. Hola, para Paula. Quería unha pregunta. Si o convenio prevé que esa base de datos e as fotografías estean disponibles ben no instituto, ben na universidade en un prazo curto. No. Además, nosotros no podemos divulgarlas, podemos hacer uso de ellas para investigación y comunicándoselo a ellos, sobre todo si vamos a publicar, tenemos que pedir permiso, no son nuestras. Y ellos no parece que estén por la labor de colgar nada. Es que ellos lo tienen mucho fondo digitalizado, pero en la fototeca no está online. Y no solo no está online, sino que ni siquiera las búsquedas son fáciles. Y en el archivo tampoco. Te ponen 4 fotos de las colecciones y un contacto para que tú les escribas diciendo, bueno, yo estoy haciendo esto, tengo mucho interés en... ¿Tienen ustedes algo? Y ellos miran y te responden. La web es muy bonita, pero no están tan al día como puede parecer cuando uno entra en la web y brujulea un poco. En ese sentido es un poco decepcionante. Pero bueno, están muy abiertos, colaboran, te ofrecen lo que necesites, suplen con disponibilidad eso que posiblemente sea falta de medios. Al fin y al cabo no dejan de ser una asociación, no son una institución pública con un gran organismo detrás. Seguro que tienen fondos, pero esos procesos son lentos y complejos. Lo veíamos ayer incluso con el archivo de Coruña, ¿no? Que tiene detrás al ayuntamiento y a veces casi es peor. Cuesta mucho más mover esas instituciones que no... Pero no, hay que ir poco a poco. Gracias. Para Carlos Paz, por su intervención. Yo me ha gustado que haya acabado con 2 ideas. Una, la necesidad de los equipos interdisciplinares, que es fundamental. Y todavía me parece más interesante la pregunta de ¿para qué se reconstruye? Porque a mí es mi gran
digamos, es mi gran tema con la cuestión de las reconstrucciones. Tú has planteado un abanico muy amplio de cosas y yo he visto de todo y ha habido cosas, es decir, y también mi análisis de las cosas tiene un abanico muy amplio de lecturas, porque a mí básicamente lo que me preocupa es eso, ¿para qué reconstruir? Yo, por ejemplo, has mostrado, por ejemplo, edificios de los años de principios del final 19, principios del 20, edificios desaparecidos, y yo cuando veo la reconstrucción, por ejemplo, me pregunto, mientras que yo en la fotografía, o sea, la reconstrucción respecto a la fotografía tiene el color y tiene la virtualidad de insertarla en un entorno contemporáneo, pero, por ejemplo, yo, esa idea de Benjamín de Laura de la imagen me parece mucho más importante. Es decir, yo creo que el edificio ha quedado ahí. Luego, otra cuestión es que yo tuviera que reconstruir ese edificio por una cuestión planimétrica, interior, etcétera. Pero a priori eso me resulta extraño. Cuando, por ejemplo, mostrabas en la imagen inicial el pequeño vídeo del hotel, por ejemplo, yo echaba de menos. Digo, ¿por qué no? Porque en los documentales de arquitectura, que es un género con un desarrollo enorme, los hay desde los radicales tipo Heinz Hemingway con la imagen fija y el plano y tal, hasta los movimientos tipo Richard Coppens y todo esto, y hay un abanico muy grande, pero por ejemplo en los renders hay una especie de tendencia, estas reconstrucciones, al movimiento en lugar, digamos, una mirada más analítica, que entiendo que al final le dice, bueno, estará motivado, ¿por qué? Porque yo quiero utilizarlo, y ahora viene la segunda parte, ¿no? Yo había habido algo que me ha inquietado mucho. Cuando hablabas del tema de la realidad virtual, que es un tema apasionante, hablabas de los centros de interpretación, pero date cuenta que has mezclado, que has hablado de dos temas que pueden ser, yo diría, casi letales para el patrimonio, porque mientras que en un centro de interpretación alejado, fuera de un yacimiento arqueológico, de un lugar, yo en principio estoy abierto a todo tipo de reconstrucciones, etcétera. Si nosotros entramos en el universo de la virtualidad a la hora de contemplar la obra, digamos, en directo, no creo que se adopte una postura elitista decir, oye, ya es bastante problemático que la gente, en un tema que teníamos ayer, esté mirando todo el día a través de la pantalla de su móvil o el objetivo de la cámara, para añadirle el tema de la virtualidad, evidentemente con valores de transparencia, etcétera. Con lo cual puede llegar un momento en que te sobra el yacimiento, te sobra el objeto, te sobra aquello que además posee la autenticidad y te internas en los territorios de la virtualidad. Insisto que yo, por ejemplo, en los centros de interpretación soy bastante flexible en cuanto a eso. Se corre un riesgo tremendo. Es decir, la gente entra al centro de interpretación y ve los edificios reconstruidos y luego se encuentra con la realidad y a no ser que hayas hecho un ejercicio de introspección, educación, formación interior, dices, oye, estos tres pedruscos no me compensan. Porque he vivido en un mundo más hermoso, esto era más bello que lo que me prometen, ¿no? Entonces ahí yo lo lanzo, que evidentemente no es tu tarea, pero que sí, ya que se ha suscitado el tema y que además vamos a ir con temas de reconstrucción, a mí es un tema que me preocupa y no mucho, enormemente, porque yo creo que ahora es el reto. Tú hablas, por ejemplo, de oye, las zonas rurales, el tema de puesta en valor de patrimonio. Estamos ahora mismo poniendo en valor el patrimonio, pero debemos ser extraordinariamente cuidadosos de cómo ponemos en valor el patrimonio, o sea, cómo explicamos aquello y a veces entender que las explicaciones, con todo el cariño del mundo, no es Barrio Sésamo, que hay que buscar un cierto nivel de complejidad en ellas, aunque duela, vamos a decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, a ver si me centro, porque, en fin, son moitas cousas. Sí. En cuanto ás políticas que se poden implementar para divulgar o patrimonio, obviamente hai moitas, non? Pero, bueno, desde o meu punto de vista, que é un punto de vista subjetivo, a miña xeración, eu vou cumplir 50 anos dentro de nada. Entón, eu teño, a mellor, interiorizado o feito da barreira entre o virtual e o real. Para as xeraciones que veñen non está tan clara. É dicir, non hai esa barreira. A xente di, quedamos por Facebook, quedamos por WhatsApp, queda máis tempo, falamos no Facebook, falamos polo Messenger. A barreira entre o virtual e o real está rota. As xeraciones un pouco máis maiores teñen máis confusión entre o analóxico e o digital. A xente nova non. Se a tecnoloxía ofrece a capacidade de virtualizar en tempo real in situ
sobre ruínas, que é o que plantexei antes coa realidade mixta, non a realidade aumentada nin realidade virtual, a realidade mixta, non? É dicir, con gran capacidade de datos, con gafas de realidade mixta, é dicir, encima das propias ruínas, poder virtualizar e ver en tempo real, en alta resolución, un edificio que estaba aí, eso é ciencia ficción. Pero é algo que está xa, 5G está aí, o GPS-2 ou o ruso GLONASS, o Beidou chino, tal, permíteche resolución, é dicir, unha precisión de 5 centímetros. Podes ubicar calquer obxecto en calquer lugar con unha precisión milimétrica. A tecnoloxía sempre, é dicir, sempre houve cambios tecnolóxicos. A cuestión é como a nosa mente é capaz de usar esos cambios tecnolóxicos de forma natural. Como implementar, non? É dicir, os centros de interpretación creo que non son incompatibles unha cousa ca outra. Pero eu creo que as barreiras, a tecnoloxía rompe as barreiras. É dicir, tú podes ubicar, é dicir, a través do flujo de información, flujo de datos alto, e a través do mundo visual, toda esa información que está metida nos arquivos, toda a información que está metida nos documentos, nos libros, que está fora do ámbito académico, é dicir, sale do ámbito académico e pasa a realidade. A xente que non ten ningún tipo de formación, que non ten ningún tipo de coñecemento da historia de Galicia ou de pois de repente é capaz de absorber de forma rápida e de forma natural, a palabra natural, pois ese flujo de datos, esa información. E sacar unha conclusión, pois aprender algo de historia de Galicia, aprender máis da súa, pois dese castelo, dese sitio onde viaxa en plan turismo. Eu vexo como unha ferramenta que non limita nunha dirección ou noutra. É dicir, a cuestión é como se utiliza, como se implementa, quen o vai usar. Se o vai usar rapaces de 15 anos, xa te digo, esa barreira mental de analóxico digital non existe. Rapaces de 15, de 20 ou personas de 30 ou de 40. Eu, por exemplo, son consciente do tema, pero eu esa barreira xa non sei se respondo un pouco o que me comentas, non? E en cuanto a para que vale virtualizar, para que vale facer un modelos 3D, vamos, vale, bueno, pois eso para, imaxes fixas, non? Renders fixos. Pois vale, pois eso, pois para... Vamos, no centro de interpretación tes material audiovisual de como estaba, as fases históricas, que, bueno, que visualmente é moito máis impactante. A infografía utiliza técnicas de visualización hiperrealísticas, non está reflejando a realidade tal cual. Está pasando por unha, no caso do modelador, no caso do historiador que pon a súa pegada aí, é unha visión subxectiva, non é unha visión... non é unha fotografía, non se pode comparar. É injusto comparar, é unha virtualización que ten errores, que vai ter errores seguro. Entón, eses arquivos 3D que poden estar nunha base de datos e que dentro de, imaginando, que se pode descargar, que descarga un arquitecto de 30 ou 40 anos, alguén pode dicir, bueno, pois merece a pena reconstruir este edificio, facer un parque temático, facer unhas maquetas para facer un monográfico sobre un edificio terminado, sobre un castro de edade de ferro, sirve para que outras personas se o descarguen ou metan un software como SketchUp ou como Max ou dentro de 15 anos e fagan outro tipo de cousas con eso. É un instrumento máis. Eu vexo como un instrumento máis. Non é un fin en sí mesmo, sino un instrumento para. Esa é a miña visión. Non sei se respondo claramente. Comentaste moitas cousas, non? Se é unha cousa que ves que... Javier, creo que non quedo moi convencido, pero... É complexo. Pero, de todos modos, quería tamén apoio de Carlos que sí que hai que meditar e barajar muchas posibilidades, lo que se puede hacer. Hay mucho debate en ese asunto, pero yo creo que es inevitable que eso suceda. Sí. Ese paso es inevitable. O sea, debemos de pensar cómo afrontarlo, pero es inevitable. Y segundo, no es tampoco tan novedoso. Hoy, ¿quién va a los documentos originales a consultarlos? 2 personas, 5 investigadores. El resto generalmente se sirve de las fuentes ya publicadas. Muchos investigadores se sirven de las fuentes publicadas sin contrastarlas con el original. Y dentro de eso, el resto de la gente que no investiga, pues ya maneja, pues digamos, lo trabajado sobre las fuentes muchas veces publicadas. Entonces, esa misma idea que hoy la tenemos asentada y nadie la pone en duda,
pues más o menos sería lo mismo. O sea, tendríamos las ruinas para los investigadores que necesitan verlas, ¿no? Para los que quieren dar un paso más y verlas, ¿no? Pero también deberíamos de tener esa especie de libro publicado con las fuentes, ¿no? Al acceso de todo el mundo, ¿no? Entonces yo no veo que... Sí, que hay muchos debates, hay que mirar cómo, pero lo veo imparable. O sea, lo veo imparable. Ademais, unha cousa, que antes eu tiña apuntado, pero bueno, co pouco tempo que tiña non podía. Unha das cousas para que vale as reconstruccións, tanto fotointegración en imaxe actual, non? É dicir, metes o modelo onde estaba hai 70 anos, vale para que a xente ubique e vale para crear memoria visual. É dicir, a xente que non viu xamais, nin de neno, eso, incluso xamais, porque desapareceron a mellor a principios do século, creas nova memoria visual. É dicir, eu non teño unha vinculación co Hotel Roma, por exemplo, pero si, por exemplo, a perda do Hotel Roma, igual que en Santiago a perda do edificio Castro Mil, había psicólogos que decían que a perda era como un luto, é dicir, esos edificios eran un centro social, eran un pouco representantes da alma da cidade, non? Estou falando a nivel sempre subjetivo. Esos edificios, a perda era como se fora unha perda dun familiar. Para moita xente, para nós non, porque non os coñecemos. Entón, as reconstruccións e as fotointegracións o que fan é que creas memoria visual nova en xente que xamais viu ese edificio. Esa memoria visual, é dicir, estás conseguindo algo que obviamente é un viaxo pasado. É dicir, esa persona viaxe pasado ve virtualmente como estaba e di, leñe, xa é consciente de que estaba ese edificio aí. Entón, creo que crear memoria visual é creo que é unha razón bastante suficiente solo para o que tú comentabas, non? Cal é a razón de ser destas cousas, non? De todas maneiras, creo que a maioría das cousas que en tecnoloxía se fan acaban repercutindo de formas que nos non... É como a sociedade de información, repercute de forma seguramente que as que o pensaron e os que o fixeron non sabían como iba a repercutir, non? De feito, o que están pasando, isto que estamos facendo, é unha repercusión deso, non? Das redes, etc. Sí. No, todo esto me viene a la memoria. Hace tiempo parecía premonitorio un excelente profesor de Historia del Arte en la Escuela de Arquitectura, ya hace muchos años, nos decía que dentro de poco, dentro de unos años, 30 o algo así, o 40 o lo que fuese, el ser humano va a nacer sin piernas, porque estamos en una era de la simulación total. Y evidentemente eso es un instrumento, por decirlo así, de información. Lo que ocurre es que a veces los instrumentos no son neutrales. Entonces, a mí lo que me parece que habría que, digamos, evitar cierto peligro de nostalgia, digamos que apelmaza un poco la evolución natural, pues a nivel de la arquitectura y de otros temas. Estoy pensando, por ejemplo, en Centro Europa, concretamente en Alemania, veo peligrosamente como que hay una tendencia para recuperar ciertas arquitecturas. De hecho, se están demoliendo magníficos edificios de los años 70. Estoy pensando, por ejemplo, el Museo de Historia de Frankfurt, ya no sé si lo han tirado, y en su lugar se ha creado un nuevo Museo de Historia, digamos que apela a unas formas ya del pasado. A lo mejor ya no tiene sentido actualmente. Por eso, quiero decir que hay que tener un poco de cuidado con ese exceso de nostalgia que nos permite esas nuevas tecnologías de non sei que che dicir. O que pasa é que eu non son objetivo, porque eu cando construyo un edificio desto xa non o miro da mesma maneira, asumo como algo interior meu, non? É complicado, pero bueno, se o miras objetivamente, fríamente, eu creo que había unha capa de Google Earth que permitía visualización por momentos históricos. A mí non me suporía ningún problema. Vamos, o feito que comentas de Alemania, pois, bueno, pois non sei, dependerá un pouco do caso particular e tal, non sei. Pero se eu teño esa tecnoloxía da que estamos falando, eu vou por unha cidade e podo ver nesas mismas fachadas que había, decir, poder ver que había 3 edificios anteriores, un de 1800 do século XVIII, outro do século XIX, outro do século XX, no mismo punto, pois, para mí é igual de, objetivamente, máis igual de enriquecedor, bueno, creo que máis para mí, vamos, poder ver eso,
que tiren un edificio, por exemplo, o que sei, que se construiu nos anos 70 ou 80, pero que está, vamos, arquitectónicamente, vamos, pega ben, e, sin embargo, que o van tirar. Bueno, non sei. De todas maneiras, eu creo que cada momento histórico, obviamente, ten unha razón de ser un tipo de arquitectura. É dicir, a miña opinión non é a máis competente para decir certas cousas, porque, bueno, pero eu creo que dentro de 100 anos estarán reconstruindo ao mellor os edificios de vivendas feistas que nos anos 70 derribaron un montón de edificios históricos, non? Como un estudio de como era... É dicir, un tema complexo, Para mí, creo que, aparte do valor estético, eu, por exemplo, hai edificios que hai que reconstruir porque teñen un valor literario, porque era o edificio de Rosalía, o edificio de tal, ou porque ali viviu non sei quen, ou porque, como é o caso del Roma, que, bueno, que edificio modernista de Ulías e tal, estilo parisino, pero era un centro neurálxico social. É dicir, que non só o valor dos edificios é por arquitectura, sino, polo menos é a miña visión, non? É dicir, polo valor que poda ter, non? É dicir, pero, bueno, é outro tema. Se ha caído no sitio sobre el construyeron, me parece bien, porque eso en el mérito, sí, no da ver, en ese sentido, digamos que se saca esta liga, porque hay un modelo de igual. Xa. De todas maneiras, unha última reflexión para non monopolizar un pouco o tema, pero un modelo 3D que se fai agora dentro de 20 anos, seguramente con revisión de historiadores ou que aparecen novas fotografías e novas documentacións, habría que revisalo. É dicir, sigue sendo unha ferramenta para que o día de mañá alguén pense, pois mira, con isto podese facer, pois eu que sei, unha reconstrucción total de como estaba a cidade de Vigo en 1800. A tecnoloxía está avanzando a unha velocidade que a capacidade de procesamento é brutal. É dicir, hoxe podes modelar cidades enteras cunha facilidade pasmosa. Hai software que só se dedica a Building Generator, que reconstruye ciudades, pero cunha velocidade que non te poden ni imaginar. Eu creo que vamos ter, o día de mañá, o Google, seguramente, construcción por capas históricas. É dicir, eu creo que derivamos a eso, non? Tú podes levantar un modelo, pero podes facer fotogrametría. Tu fotogrametría é, colles un obxeto, pode ser un edificio fotografiado por drones, pode ser un castro, e con medio fotografías levantas un modelo, unha nube de puntos e xa tes o modelo feito. Podes facelo tamén con LIDAR, con radar LIDAR, que dispara láser, fai outra nube de puntos, pero, hoxe, a capacidade de absorción de datos é tan grande que as capas históricas, a medida que se vayan facendo, a medida que se vayan modelando, iránse incorporando. Dentro de 200 anos, serán os legajos e os expedientes que penso eu, o mellor hai un pulso electromagnético, volvemos a todos a Edad Media, non? Pero, bueno, é a mesma transmisión que pode ser a través de fotografías, a través de expedientes, a través de... Vamos, é unha ferramenta, non? No fin e ao cabo, non? Non sei se contestei a tua pregunta. Bueno, un poco en la línea de la cuestión que planteaba nuestro amigo sevillano, es verdad que las cuestiones del tema del público y del turismo masificado, de la búsqueda a veces de... Lo que está claro es que el turismo cultural lo que busca son experiencias y en ese sentido toda esta realidad virtual que, por otro lado, como decía Julio, es imparable, es decir, nos guste o no, está ahí y eso es una realidad. Lo cierto es que, claro, en nuestro punto de vista, nosotros, por así decirlo, cuando contemplamos un yacimiento o una arquitectura o la experiencia la traemos de casa, quiero decir, nuestro conocimiento previo nos hace disfrutar y deleitarnos sin necesidad, probablemente, pero todos esos yacimientos, todos esos museos están abiertos para el público general que no tiene esa formación previa. Y también yo haría una distinción muy clara en cuanto al campo para todos. No se trata de virtualizarlo todo o se trata, habría que, claro, establecer pues claras líneas de necesidades en ese sentido de crear esas experiencias virtuales. Pero, por ejemplo, qué duda cabe que para la arqueología
abrir constantemente, no solamente lo que supone la inversión y el estudio. Hace unos años en Andalucía, por ejemplo, que se excavaba mucho, llegó un momento en que se dijo no se puede excavar más, pero no porque no hubiera interés, sino porque el hecho de abrir cualquier yacimiento arqueológico implicaba después un mantenimiento, unos gastos que no se podía, con lo cual casi era mejor decir, se abre y después se estudia y se tapa, ¿no? Y toda esta realidad virtual sí que permitiría, de alguna manera, poner en valor toda esa importantísima arqueología que tenemos sin generarnos, por otro lado, esa responsabilidad de mantenerla. De duda cabe que yo creo que ahora lo que ocurre como con todo lo que hablamos con respecto a la imagen es como una falta de líneas claras previas de trabajo y de programación de para qué lo vamos a utilizar, cuáles serían un poco los límites hasta dónde se puede llegar en todo esto, ¿no? Como cuando hablaba de la digitalización del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, ¿no? Claro, los que entendemos que el conocimiento está para difundirlo, nos llama poderosamente la atención que haya esa imposibilidad del acceso, ponen la web, pero luego resulta que detrás pues parece que no hay nada, ¿no? Y nos produce, pues nos choca, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero claro, tampoco existe vamos a decir, una legislación en torno a la gestión de los archivos fotográficos, sobre el uso de las imágenes, la propiedad intelectual del uso de las imágenes. Es decir, que eso es lo que hace también esta aparente desorganización en lo que respecta al patrimonio fotográfico, que por otro lado es uno de los patrimonios más escalmados, más verdaderamente infravalorados y maltratados de todos los que existen. Es decir, que para ver muchas veces fotografías antiguas tienes que ir incluso al extranjero, porque se las han llevado, las han vendido, forma parte del mercado cotidiano de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que luego ponemos a veces eso de decir poner la venda antes de que salga la herida, pero aquí ya siempre nos acabamos desangrando y luego es cuando nos damos cuenta del perjuicio de muchas de estas políticas, sean virtuales o las históricas, ¿no? Y eso es lo que creo que todavía tenemos mucho que hacer, quiero decir. El tema genera mucho debate. 3 últimas preguntas, 2 en esta zona y una allí atrás, y ruego que sean breves en la pregunta y breve la respuesta, porque tenemos que hacer una pausa y cerrar esta 4ª sesión. Bueno, máis que unha pregunta, é unha reflexión sobre todo isto. Creo que a reconstrucción, a virtualización, serve sobre todo para valorar, porque hai moita xente que o feito de poder coñecer como eran esos yacementos, por exemplo, fai que se valoren máis. Non sei se visitaxedes algunha vez o Castro de Baroña, por todo son, pero a xente súbese nas pedras, salta por ali, como se aquelo fora pois unha alameda. Non é unha alameda, é un sitio que se conserva milagrosamente e que hai que coidar. E ao mellor o feito de que houbera un panel ali que non molestase moito, se vira como era a aldea no seu tempo, unha reconstrucción virtual, pois tamén serviría para que a xente valorara ese espazo. Mismamente Carlos, que fai este tipo de reconstruccións, que sabe o impacto visual que esos edificios tuveron, di el, hai que reconstruílos, non? Porque o feito de saber como era fai que se valore de outra forma. Esa é a miña que opino desto. No sé si quieres tú decir algo. No, bueno, únicamente en el sentido del debate este que estamos teniendo, yo creo que las reconstrucciones para los historiadores son interesantes, sobre todo cuando tenemos unos planos, unas fotos, nos devuelven edificios y en el caso, por ejemplo, del Palacio de los Condes de Andrade se ve muy bien. En el caso de la arqueología también es interesante, por lo que comentabas tú, ¿no? De esos yacimientos que se han excavado, que hay información, pero hemos tenido que volver a tapar o para evitar, como está pasando aquí en Galicia con algunos yacimientos, que por el ego de 4 políticos empiecen a construir cosas que no hay, que nunca hubo y que no va a haber. Entonces, si hacemos una reconstrucción virtual que colma el ego de quien tiene que colmar y nos deja las piedras para que sigan ahí como eran, se siga investigando, se siga trabajando sobre eso y no se manosee los bienes, yo lo doy por bueno. Ya, o sea, creo que sí, o sea, sí es útil, ¿no? El tema de la nostalgia, bueno, pues está ahí, como las fotos antiguas. ¿Que se crea conciencia?
también lo doy por bueno. Otra cosa es que se nos pase, ¿no? Y queramos volver a reconstruir y levantar las ciudades como eran. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero sí lleva a la conciencia de la gente una idea de valorar lo que tiene en pie y de intentar evitar ciertos destrozos, no está mal. Si obliga a los políticos, que al final gestionan nuestras ciudades y muchos de nuestros monumentos, a pensar un poco en cómo hacer las cosas, no tan rápido ni con un beneficio a corto, sino a medio o largo plazo, pues tampoco está mal, ¿no? Creo que en ese sentido, tanto para la investigación como para la divulgación, puede traer cosas positivas. Y, lo dicho, es una herramienta, es un paso más, es algo más. Bueno, somos historiadores y por lo tanto tenemos una profesión que hacer, claro, que ejercer, y por lo tanto esa profesión exige también unas herramientas de trabajo, ¿no? Eso no lo podemos evitar. De la misma manera que un arquitecto necesita el dibujo, lo necesitaba cuando quería hacer realidad un proyecto y hacerlo imagen para poderla vender y disfrutar. Eso lo han hecho desde siempre, desde que existe la arquitectura es así. Y se han hecho modelos, maquetas y todo eso para hacer realidad visible, tangible y creíble. Esas cosas, los historiadores que nos dedicamos a estudiar edificios antiguos, muchos de ellos desaparecidos, que queremos saber cómo han sido o aproximarnos a su imagen, necesitamos tener esa realidad. Es un mecanismo que nosotros tenemos. Lo que no podemos saber es lo que va a hacer la sociedad dentro de 200 años, qué uso, qué manejo, turbio o no. Es un poco como la energía nuclear. La energía nuclear me imagino que tendrá unos usos que pueden ser legítimos, óptimos y estupendos, y hay otros que, sin embargo, se aplicarán para hacer una bomba atómica y destruir la humanidad. Yo eso no lo puedo controlar, pero yo sí puedo controlar las herramientas que yo uso con mi profesión para hacer un bien social en principio y sobre todo dar imagen de todas esas cosas. Y el resto ya no me interesa. Tengo que girar levemente lo que iba a decir, porque lo que hablaba evidentemente de que a mí lo que me parece interesante a priori de la reconstrucción es el tema de la difusión. El tema de la difusión. Otra cosa es cómo se afronta la difusión, qué códigos se empleen. Yo, por ejemplo, ha surgido la palabra estética y yo debo decirlo. En general, mis principales problemas con las reconstrucciones al margen de mis matices respecto a la utilización de las mismas, de esa tecnología, es un problema estético. O sea, yo sigo encontrando una notable distancia entre la percepción estética que yo tengo de la arquitectura, de la ciudad y de los espacios respecto a lo que ofrece el mundo virtual. Digamos que puede que me quedara en la fase en que el cine me lo vendía y yo lo aceptaba, pero no, o sea, sigo sin encontrar pasión estética, salvo rarísimas menciones, la he sentido muy instrumentalmente. Pero yo sí tengo que hacer un matiz respecto a lo que comentaba Paula y lo que comentaba Alfredo. Yo, francamente, de momento, como historiador, no veo como herramienta para mí la reconstrucción. Lamento ser la voz discrepante, no la veo. No la veo. O sea, la entiendo como una herramienta, para la difusión. Pero a mí, como historiador, a priori, no la encuentro de momento como una herramienta útil. Veo el edificio, puedo ver el espacio reconstruido, pero no voy a habitar en él jamás. La reconstrucción tampoco me hace habitar en él, me ofrece una virtualidad. Y no, o sea, yo como herramienta entiendo las herramientas documentales que existen hasta ahora. Tú hablas de un tema que parece muy importante y es esa percepción de cómo mirar al pasado. Si yo tengo que mirar al pasado a través de las gafas interpuestas de una reconstrucción, a mí me resulta enormemente problemático. Puede que sea un problema personal, pero entiendo que va más allá. Es decir, yo quiero quedarme con aquellas fuentes que captaron ese pasado, pero las que surgen de una interpretación de ese pasado, bueno, lo acepto como el que acepta acudir a la interpretación que hace una persona respecto a una realidad, entendiendo que esa interpretación no tiene por qué estar apoyada en lo documental y puede ser brillantísimo su análisis, no deja de serlo, pero de momento no lo visualizo como herramienta. Sí, que una cosa es la reconstrucción virtual, Javier, y otra cosa es la reconstrucción en términos generales. Esa siempre se ha usado. Nosotros aquí tenemos unos gráficos imponentes de Conan sobre la Catedral de Santiago que hemos utilizado todos
sabiendo que hay errores, sabiendo que hay matices, pero nunca habíamos visto una imagen de la catedral románica como la que allí se presentaba. Incluso hay maquetas en el Padre Sarmiento y eso las manejamos todas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esto es virtual y lo otro es dibujado. Si antes lo utilizabas, ahora no. Depende de cómo esté hecha y depende el grado de calidad y el grado científico que haya detrás. Entonces, si eso está avalado y está bien, se utilizará. Incluso desde un punto de vista profesional, ¿no? Y si no está avalado, pues servirá para difusión y aún así en qué contextos, porque depende lo que se haga. Pero nosotros hemos manejado maquetas siempre, desde el punto de vista incluso de investigadores también, como fuentes también. Yo diría que es una necesidad profesional, Javier, una absoluta necesidad profesional. Yo, en principio, las reconstrucciones que puedo hacer, primero las hago para mí mismo, porque es una profesión que me gusta a mí. Y luego, si veo que verdaderamente a una parte de la sociedad que más o menos me rodea y me circunda, también le gusta, entonces disfruto con ello, porque evidentemente me gusta transmitir los mensajes, tanto verbalmente como iconográficamente. Pero lo que después vaya a hacer la sociedad, que es tan amplia, tan generosa, y donde hay tantas herramientas y tan perniciosas y cosas que podrían ser buenas pueden caer en el mal, pues eso se me escapa. Es que no lo puedo ni controlar. Pero lo que sí sé es que hay profesiones que necesitan determinadas cosas porque precisamente es lo que nosotros hacemos, historiar y tratar de reconstruir aquello que se ha perdido, aquello que ya no tenemos, aquello que tenemos roto. Si vamos a ver las excavaciones de la Catedral de Santiago, nos metemos en un suelo, estamos viendo un montón de piedras, que como no te las explique alguien muy experto, no te enteras de nada. Aun cuando te las explique, no nos vamos a enterar nada más que de un 10%. Solamente si hay alguna imagen que te ayuda a posar la vista en algo que asocias con una volumetría, con una escala, con unas formas, con unos estilos arquitectónicos, evidentemente te está también informando. ¿Dónde está la frontera del término, del concepto de reconstrucción? Es que es restitución, ¿no? Claro. Estamos utilizando palabras, pero bueno, estamos dirigiendo todos la vista a lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Tú hoy vas a la Acrópolis, ¿no? Y también estamos viendo que están haciendo anastilosis, están reconstruyendo las cosas, están levantando alguna columna, hay reconstrucciones, te ayudan a ver un poco el mensaje de todo. Es decir, son cosas que pueden ser útiles e inútiles si se ven desde otro lado, ¿no? Pero evidentemente los sueños de arquitectura siempre hay que dibujarlos. Y a partir de ahí, el historiador que estudia la arquitectura, ese sueño que tiene como historiador, también necesita hacerlos tangibles. Yo por lo menos me siento más feliz cuando veo una imagen que tiene un 80 de posibilidades de que puede ser cierto, que si lo dejo todo en una nebulosa, ni yo puedo ver ni los demás tampoco. Porque yo creo que sinceramente el producto se vendería mucho peor. Sí, sí. No monta una exposición de un arquitecto histórico con unos magníficos dibujos, una exposición que todos decíamos, Dios mío, esto vamos a ver porque es difícil, la capacidad de extracción. Hay que confesarlo, tuvo un grandísimo éxito, pero hay que confesar que en gran parte se debió a que había un vídeo donde se produjo una restitución del proyecto de San Lucas que hizo Ventura Rodríguez y en ese momento la gente podía entender la riqueza, probablemente lo que nosotros como expertos historiadores éramos capaces de abstraer solamente del dibujo, pero el público general, al poder ver la magnificencia de esa arquitectura y cómo podía llegar a ser esa arquitectura y esos proyectos, y que era lo que Ventura Rodríguez tenía en la cabeza, pues hay que confesarlo, porque las exposiciones no las hacemos para nosotros, las exposiciones las hacemos para el público y también para los alumnos. Pero una cosa es que parece que, creo que se ha podido malinterpretar y ahora yo hablo como historiador, no. Hablo de la herramienta. Otra cosa es que yo incluso me sitúe como público, que también me comporto muchas veces respecto a la realidad de la. Y en un momento determinado, como público, ayer hablamos del tema de Conan. Dice, oye, pues está muy bien que Conan te ofrezca esa visión fortificada de la Catedral de Santiago y tú entonces puedes coger y ponerlos en contacto con otra cosa. Pero yo lo que estoy hablando es que básicamente como historiador, la herramienta de momento, digamos, me sitúo con un punto de distancia, lo que no significa que
disculpa, lo que no significa que yo la pueda entender como una excelente herramienta de difusión. Excelente. Pero también de conocimiento. Tú piensas que como historiador... Levantando construcciones, algunas veces te das cuenta de errores que tenías en el principio previsto, pero tienes que cambiar para adaptar una cierta lógica. Vamos a ver, además... También hay, claro, realidades. Pero también hay que analizar cuáles son ahora mismo los medios, cuál es la tecnología, esa tecnología puede ser plenamente fiable. Pero como historiadores, tú sabes que todos nos basamos en realidad de interpretación. Es decir, la gente que se dedica a estudiar cada vez con más tiempo el pasado, nosotros la percepción son siempre reinterpretaciones. Las fuentes al final decimos las fuentes documentales, pero las fuentes documentales a veces son pues un erudito que pasaba por allí, los libros de viajes, otras fotografías, otros dibujos posteriores, o sea, que fuentes puras, bueno, pero puras, no hay ninguna fuente, es decir, son todas reinterpretaciones, interpretaciones, impresiones, todas exactamente igual. Claro. Veo, insisto, que es un debate que eleva las pasiones. Lo vamos a parar aquí antes de que las pasiones sean mayores. Y, por favor, una última pregunta allí al fondo. Última, por favor, que sea rápida y la contestación rapidísima porque nos vamos de tiempo. Última. Bueno, en realidad non é moito unha pregunta, solamente que estou de acordo con Paula, que eu creo que as reconstruccións, pois ojalá non creen melancolía, porque sería unha pena, pero sí pode servir para axudarnos a poñer en valor os monumentos que temos actualmente e impedir a súa pérdida, que eu creo que xa non só pola poboación, que parece que o ten máis interiorizado, senón que eu penso que é a poboación a que impide en moitos casos a outras institucións, non? Pois, pero as institucións sin ter a oposición da población moitas veces deixan ir, creo. Por outra parte, penso que isto é totalmente imparable, pois imaginádevos desde que unha industria de cine decida facer unha película de época na Pontevedra de 1850 e lle pida a Carlos que a reconstruya, pois ojalá que con maior fiabilidade. Entonces, iso vai quedar grabado desde o momento en que a película se estrena pois na memoria visual pois de toda Galicia ou España ou demais. Entonces, o feito de que avance da mellor forma posible pode repercutir en moitos outros ámbitos que non son a divulgación. Desde o punto de vista arquitectónico, pois incluso a reconstrucción de monumentos que hai na actualidade que nos poden servir pois para posibles reformas ou se o día de mañán pois, co infeliz suceso de que ese monumento se veña abaixo por calquera circunstancia, que esa reconstrucción sí xa vai a ser moito máis fiable que as que se podan facer agora de edificios que xa están caídos, non? O sea, o feito de levantar hoxe en día virtualmente edificios que están en pé, pois pode servir para 200 anos despois que esa reconstrucción que sí pode servir para historiadores como vos pois nese futuro, non? Dunha forma fiable. Nada máis. No. En general, no te que yo no digo. No, digo que son comentarios. Sí, no, brevemente. Y después dices eso y ya cerramos. Muy bien. Hai un factor que é o factor coste, que non se ten en conta e creo que é fundamental. Si facer un centro de interpretación supón gastar un montón de millóns e ter un montón que son fundamentales e fan falta, eu non digo que non, ao revés, fan falta un montón de centros de interpretación. Pero esos xacementos de Edade de Ferro, de, asentamentos romanos militares como Aquus Carquenis ou por aí abaixo, con un simple un dispositivo de visualización virtual in situ que non require prácticamente infraestructura, porque xa tes a comunicación de flujo de datos de alta capacidade, unha realidade non é realidade aumentada, é realidade mixta, non? Que misturas a realidade co entorno. É moito máis barato virtualizar que abrir constantemente xacementos, o que tú comentabas. O custe de abrir, que hai que abrir porque hai que saber o que hai que estudiar, hai que profundizar na nosa historia. A virtualización é moi rentable. É dicir, co presuposto que pode ter unha película de Hollywood,
que reconstruyen París ou reconstruyen Venecia ou Roma, pues con o presupuesto que ten esas películas podíase virtualizar, bueno, creo que Galiza inteira, vamos, o que xacemento por xacemento. O custe é moi baixo, non requires unha infraestructura detrás. A tecnoloxía está aí para levarnos o que está agochado, acotado a investigadores, xente que ten permisos para entrar nos arquivos, acotado, pasa a maioría da xente. Entón, é unha democratización, igual que se democratizou a tecnoloxía, o software, o hardware, estos datos que durmen na mente dos historiadores, que teñen unha visión, eu podo levantar ese modelo, pois é unha proposta que facemos, por exemplo, da Capitanía de Ferrol, que é unha proposta entre o que eu podo chegar a facer e as indicacións de Miguel, por exemplo, neste caso, é unha proposta que simplemente se pon a disposición da xente. Se ten errores, acabará correxíndose. Mira, eso está mal. Igual que un debuxo que fixe un debuxante arqueolóxico, mira, esa proposta está mal, haberá que a corrixa no futuro. Pero, bueno, eu quero poñer, xa para finalizar, eso, o punto no tema do costo. É moi baixo en relación ao que supón facer centros físicos de interpretación en cada sitio de Galicia. Sería inviable, vamos. E, sin embargo, eso sí te permite poñer a disposición da xente en xeral, do público en xeral, que non ten por que ter unha formación, nin ten por que ter... Simplemente, é unha oferta turística cultural. É dicir, sería un turismo cultural, non sería un turismo de masas, porque a xente que non interesa, obviamente, vai á praia ou vai aos bares, vamos, sabes? Entón, eu creo que as posibilidades son moitas e simplemente hai que ter a mente aberta, nada máis. E, bueno, que os políticos decidan, porque ao final tamén todo funciona con orzamentos e, bueno, nada, o asesoramento dos profesionales que sodes vos, as líneas generales teñen que estar, obviamente, claras. É dicir, que, bueno, eu son optimista, vamos. Damos por concluida la sesión cuarta, son las 12:15, a las 12:30 empezaremos con la quinta y última sesión. 15 minutos, por lo tanto, de descanso.